formas su definición, su clasificación, causas de terminación involuntaria de un contrato de trabajo, causas que permiten la terminación de un contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes, la terminación ilegal de un contrato de trabajo, documento que acredita la terminación de un contrato de trabajo y las prestaciones irrenunciables de un contrato individual de trabajo. Entonces, vamos a su definición. Artículo 78 del Código de Trabajo. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman una relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por las disposiciones de la ley, las circunstancias, pues circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. La clasificación, bueno, va a ser por mutuo consentimiento, por decisión unilateral, que puede ser nuestra renuncia, y el patrono en el periodo de prueba. Por causa del despido imputable a la otra, el despido directo y el despido indirecto, y claro, sus efectos. Por disposición de la ley, contrato a plazo fijo, por hora determinada, por causas expresamente en la ley, y los efectos que tendrá plazo fijo y hora determinada. Veamos hoy por mutuo consentimiento, artículo 86 del Código de Trabajo. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad de las partes, o sea, ninguno de las dos, ni patrono ni trabajador, en las siguientes causas. Por advenimiento del plazo de contratos a plazo fijo. O sea, se venció el plazo por el que nosotros renovamos. ¿Se recuerdan cuando hablamos del interinato? El interinato dice que pues, el patrono sin responsabilidad de su parte puede despedir al trabajador interino. Y cuando son trabajos accidentales o son trabajos temporales que no pueden ser de 30 días, pues ya sabemos en qué plazo va a terminar. Ahí si se dan cuenta, precisamente terminan sin responsabilidad ni de patrono ni de trabajador, ¿eh? Ni de patrono ni de trabajador. Bueno, entonces estamos por el plazo, por conclusión de la obra, por supuesto, si es un contrato de obra, por causas expresadas en la ley y por mutuo consentimiento, que puede darse exactamente, muchas veces no es iniciado la relación laboral, y si le queremos poner fin al contrato de trabajo, pues sabemos que lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer de común acuerdo, ¿sí? Que todo sea de común acuerdo. Por decisión unilateral de la ley, ¿sí? Por decisión unilateral, perdón, de las partes. O sea, puede ser el trabajador o puede ser el patrón. ¿En qué casos los trabajadores decidimos ponerle fin nosotros al contrato de trabajo? Por supuesto, en caso de renuncia. Este artículo ya lo leímos, no lo vamos a repetir. Lo que nos indica es de que si nosotros vamos a renunciar, dependiendo del tiempo que tengamos en la empresa, así precisamente va a ser la anticipación con que la debemos de presentar la renuncia. Una semana, 10 días, 2 semanas y por último, si tenemos más de 5 años de dejar la empresa, pues será con un mes de anticipación, ¿sí? Este es importante. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito. O sea, hay que hacerlo ver por escrito. Pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo en igual forma en caso que lo haga ante 2 testigos. No pueden ser compensados pagando al trabajador al patrono una cantidad igual de salario actual correspondiente a las asociadas plazas, salvo que este último lo consienta. El patrono, una vez que el trabajador le haya dado aviso respectivo, puede ordenar que éste cese su trabajo, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir en responsabilidad para ello. O sea, de momento que no renunciamos, pues, imaginemos que tenemos 5 años, pues tenemos que esperar un mes. Pero puede ser que el patrón no lo acepte antes de ese mes y pues en ese momento no hay responsabilidad para nosotros los trabajadores. O por cualquier otro motivo. Son aplicables al preaviso las reglas del inciso CD del 82, que lo vamos a leer en esta clase. Igual el inciso D del mismo texto legal, en todos aquellos casos que pueda calcular el importe del dinero en el plazo respectivo. Que no nos olvide que aún por renuncia, nosotros tenemos derecho a las prestaciones irrenunciables, ¿sí? Bonificación de incentivo, bonificación para el sector público-privado, famoso 114,
vacaciones y aguinaldo. Aunque renunciemos, nos tienen que pagar esas prestaciones. ¿Qué excepción encontramos? Por ejemplo, en el artículo 173 del Código de Trabajo, que es el de aprendizaje, dice primero, ¿sí? No sé si alguien tiene su código ahí. ¿Estás por ahí? Por favor, Stephanie. Artículo 173. Artículo 173. El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, profesión u oficio de que se trate. El aprendiz puede poner término al contrato con solo un aviso previo de 5 días. Entonces estamos eso ahí. Está la forma en conocer el patrono y nosotros, va. Acuérdense que esta es la excepción del trabajo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos una regla, ¿sí? En el 83, pero esta es la excepción. Muy buena pregunta para el examen, ya saben, estos 5 días en esta que es una excepción. El periodo de prueba, en el artículo 81, primero y segundo párrafo del Código de Trabajo, dice: en todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan, o sea, son de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Puede ser, acuérdense que el periodo de prueba, más que todo la aceptación del patrono para nosotros los trabajadores, pero usted ve al mes que de común acuerdo estamos, pues ahí termina y ya comenzamos a trabajar nosotros normalmente en la empresa. Pero lo interesante acá es de que en el periodo de prueba el trabajador nos puede despedir a nosotros sin responsabilidad de su parte. Eso significa no nos va a cancelar la indemnización. Pero cuando ustedes ingresen por ahí y vean que el Ministerio de Trabajo tiene una minuta, son de la idea que aún en el periodo de prueba deberían de pagarnos las irrenunciables proporcionalmente, ¿sí? Bueno, por causas imputables a una u otra, el despido directo al despido indirecto, ¿sí? Este es importantísimo, vamos a buscar ahorita al artículo 77, ¿sí? No sé, Stephanie, si me puedes apoyar. Sí, licenciado, el 77 dijo, ¿verdad? Por favor. Ahorita vamos. Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de las labores. B. Espérate. Yo ahí les dejé las definiciones de que lo que es injuria, calumnia, y también les puse los que la vía de hecho, ¿sí? Y la vía de hecho tomamos lo que dice la Corte de Apelaciones de Chile. Toda acción o fuerza o violencia que una persona ejecute o realice en contra de otra, sin estar amparada por alguna norma jurídica que la justifique o la legitime en las vías de hecho, se han entendido las agresiones físicas o reacciones violentas y groseras, en general, ofensas físicas entendidas como un injusto ataque a una persona a otra materialmente, al hacerla objeto de una agresión que notifique lesiones de su integridad corporal. Los hechos que configuran la causal deben tratarse de graves e inmediatos y debidamente ser comprobados. Pero, por favor, este es un motivo para que el patrón nos despida a nosotros, ¿sí? Conducirnos abiertamente en moral en el trabajo, o bien que acudamos a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho en contra del patrono o sus representantes. Es motivo para que nos despida. Vamos al B. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Fíjense que es interesante porque estamos hablando que estas dos, la A y la B, estamos hablando de la calumnia, la injuria y la difamación, las vías de hecho. Estas también proceden cuando es contra un compañero, pero hay un requisito: que se pierda la disciplina o se interrumpan labores por la discusión que nosotros tenemos con un compañero, ¿sí? Eso es importante. Y por favor,
en la causal, la 1 y la A y la B, por favor, es dentro de los horarios de trabajo, porque vean el C es totalmente diferente. Vamos que dice, solo déjame admitir aquí a 2 personas. Vamos con el C. C. Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acude a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Bueno, aquí estamos cuando el trabajador fuera del lugar de trabajo donde se ejecutan labores o en horas de trabajo. Pero lo interesante del C es que también si nosotros fuera continuamos con la injuria, la calumnia, la difamación y la pena de hecho en contra de los patronos, de sus representantes, claro, la excepción es que no hemos sido provocados y también como requisito que haga imposible la armonía en la realización del trabajo. Pero estamos hablando que aún hablando fuera mal del patrono, el motivo para que nos despidan. Inciso D. D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Asimismo, cuando cause intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Bueno, es interesante. Continuamos. E. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso G del artículo 63. Bueno, aquí estamos hablando de secretos profesionales, secretos de fabricación, secretos financieros, secretos comerciales. Todo eso, si nosotros revelamos qué es lo que hace la empresa y que le produzcamos algún tipo de daño, es el motivo para que nos despida sin responsabilidad de su parte. Vamos con el F. F. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores si no se hubiera hecho antes. Bueno, o sea, nos permiten todavía, se lo permitan. Bueno, nos permite todavía la ley que nosotros, si no nos presentamos el siguiente día, podemos presentar la justificación por enfermedad o otra circunstancia que nos es imposible asistir, ¿sí? Entonces, lo interesante es de que sí tenemos todavía una alternativa, en un caso faltemos, por favor, son 2 días laborales completos y continuos durante un mismo mes calendario, o 6 mediodías, eso es valioso. Y la justificación, ¿va? Si tenemos justificación, no hay motivo para el despido. Inciso G. G. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrón o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. Bueno, puede ser que lo estén dando, las medidas preventivas es más beneficio para nuestros trabajadores, pero puede ser que por necesidad, por alguna circunstancia, no queremos acatarlas. Entonces, el motivo para que nos despida el patrono, por favor, motivo para que nos despida el patrono. Vamos con el H. H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Claro, está esa advertencia, ¿va? Que como requisito si se pone en peligro la vida, la integridad de las personas. Pero, por supuesto, cualquier en estado de ebriedad va a ser un problema que vamos a poner en peligro la seguridad de las personas. Claro que sí va a ser, así es.
Y por favor, cuando hablamos de las prohibiciones, que no se les olvide, vean, si incumplimos cualquiera de las prohibiciones del 64, es motivo para que el patrono nos despida sin responsabilidad de su parte. Siguiente inciso, por favor. Inciso I. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. Imagínense esto, inducir en error al patrón, estar presentando unos documentos que sean falsos, ¿sí? O sea, antecedentes falsos, que muchas veces por no querer pagar o porque otro da un mal consejo se puede hacer. No, lo interesante acá es que este es un motivo de que el patrón nos pueda despedir en el momento que se pueda dar cuenta de que nosotros quisimos engañarlo. Continuamos. J. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Bueno, ya hablamos de esto, de que nosotros, alguien va a la cárcel, tenemos 5 días para notificar al patrono, si tenemos medida sustitutiva, 2 días para reintegrarlos, y si son delitos contra el patrono, si al final tenemos una sentencia absolutoria, tienen la obligación de pagar los salarios caídos, o sea, los que dejamos de percibir durante todo el tiempo que dura el proceso. No importa que estemos libres bajo una caución económica o cualquier tipo de libertad. La idea de que habla claritamente de sentencia ejecutoriada debe estar firme para que sea motivo para que él nos despida. ¿Sí? Siguiente, por favor. K. Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Bueno, por último, es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entregar acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Por ejemplo, el hecho que le presentemos documentos falsos, ¿va? Entonces, por yo quiero regresar al inicio del 77. Quiero que por favor usted le ponga ahí en letras negras y que sea bien claro, despido directo. ¿Sí? El 77 como título póngale despido directo. Es cuando el patrono nos indica por escrito que vamos a ser despedidos y nos tiene que indicar la causa. Por favor, este es el despido directo. Despido directo, que no se nos va a olvidar el 77. Ahora vamos al 78. El 78 ya son qué efectos tiene. No, perdón. El 666 lo vamos a leer, que en el trabajo de casa particular o trabajo doméstico también dice que estas ya son excepcionales. En la general son las que vimos. Pero en esta clase de trabajos, la falta de respeto, maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa en donde presta sus servicios es motivo para que nos despidan. Y la desidia, la falta de interés, la negligencia de esta clase de trabajadores en cumplir sus obligaciones. En el transporte también encontramos que son causas, en el trabajo del transporte encontramos que también permite la terminación de los contratos, por ejemplo, cuando en el artículo 64 inciso se habla de la embriaguez, pero lo interesante aquí es el siguiente, y la falta notoria de respeto que se debe a los pasajeros. O sea, la falta de respeto hacia los pasajeros es motivo precisamente para que el patrón no pueda despedirnos sin responsabilidad de su parte. Artículo 173 en el aprendizaje. El patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta. ¿Sí? Del arte, profesión, oficio de que se trate. Y el aprendiz puede poner fin al término de contrato solo dando el preaviso o el aviso respectivo 5 días, con 5 días de anticipación. Artículo 181. En el trabajo del mar y las vías navegables. Son causas justas que facultan al patrón no dar por terminados los contratos de embarco, además de los 77 que la empleadora se hizo favor de leer los siguientes. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes del capitán en uso de sus atribuciones.
el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto que debe a los pasajeros y la violación del artículo 69, inciso E, que se refiere a la embriaguez. Bueno, ya con eso vemos lo que es el despido directo, que no se nos va a olvidar. Cuando dice son causas que facultan al patrono de despedirnos, aquí lo único que el trabajador pierde prácticamente a lo que no tiene derecho es únicamente a la indemnización. Las prestaciones irrenunciables siempre las tiene que pagar el patrono. Vacaciones, aguinaldo, 1.14, bonificación, incentivo, siempre se paguen aunque nosotros hayamos cometido una causal del 77 para que el patrono nos despida. Lo que no nos va a pagar es la indemnización. Oye, eso que nos quede bien clarito. Ahora vamos al despido, el 78 de título, yo le puse ahí, usted póngale su código. Este es el despido, ay, aquí está mal. Bueno, es despido indirecto, ahí hacen la corrección ahí, por favor. Este es el despido indirecto. Ahorita vamos a... Bueno, anotan ahí en 78, está malo acá. Por favor, es el despido indirecto, despido indirecto. Es cuando nosotros los trabajadores nos vamos por despedidos. Dice el artículo 78, bueno, vamos a... no, siempre estamos, perdón. No, no lo traemos en orden. O el 79, por favor, corrijo. El 79, el despido directo, ¿no? Estas son las causas todavía o los efectos que produce el despido directo. Cuando el patrono nos despide, Sí estamos, por favor, hacemos la corrección todavía en el despido directo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce o cómo debe hacerse este despido directo? De las causales del 77, el patrono viene y nos aplica una, pero nos debe notificar por escrito, ¿sí? Y pues nosotros tenemos un plazo de prescripción para poder emplazar al patrono para que nos diga por qué motivo nos está despidiendo, ¿sí? Entonces, por favor, todavía es parte del despido directo. Dice el artículo 78 del Código de Trabajo. La terminación del contrato de trabajo conforme a uno varia las causas enumeradas en el artículo 77 surte efectos desde que el patrón lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente de sus labores. Pero el trabajador tiene derecho a emplazar al patrón ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción. ¿Cuál es el término de prescripción? De conformidad con el artículo 260 del Código de Trabajo, 30 días hábiles, con el objeto de que pruebe la justa causa que fundó su despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. ¿Qué debe pagar? Indemnización, ¿sí? Por cada año laborado, un mes de salario por cada año laborado. Y a título, si va a tribunales, si va a un órgano jurisdiccional, a título de daños y perjuicios le debe pagar los salarios que el trabajador ha de percibir desde el momento del despido hasta el momento de pago de la indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario, ¿sí? Y costas judiciales. Ahora sí hay que pagar costas, ¿oye? Antes no los paga el patrono, pero ahora sí paga. Eso significa los honorarios que van a negar el abogado del trabajador. Entonces estamos indemnización y daños y perjuicios si va a tribunales. Lo interesante de esto es que ¿por qué la ley ya no habla entonces de las irrenunciables? Porque esas las tiene que pagar. Ya sea que lo despida en forma directa de acuerdo al 77 y los efectos del 78, todo modo le tienen que pagar su irrenunciable. Vacaciones, aguinaldo, bonificación incentivo, el 14, bonificación incentivo y el bono 14. Por favor, ¿Hasta cuánto va a pagar daños y perjuicios si acudimos a tribunales? Hasta 12 meses. Y adicionalmente tienen que pagar las costas judiciales. Artículo 82. Oh, Estefan. Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a éste una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
continuos y si los servicios no alcanzan un año en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido se rige además por estas reglas. A. Impone, su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del artículo 97. Fíjense que esto es importante, mira, pues estamos hablando de que ya nos retiramos, nos aplicó el 77, o nosotros aplicamos el 79, que es el indirecto, ya estamos despedidos. Lo que dice esta norma es que la indemnización tiene reglas. ¿Y cuál es la primera regla? Escúchenme, no puede compensarse, no es que si yo le debo al patrón no me debe descontar en mi indemnización, no procede. Aquí dice su importe no puede ser objeto de compensación ni de cesión. Mire, mejor le cedo yo, como yo le debo a usted, entonces yo le cedo, no lo permite la ley. Ni puede ser embargado. Sin embargo, hay por ahí un banco del sistema que cuando el trabajador se renuncia, ellos se cobran con la indemnización. Esto que nos quede claro como estudiantes de Derecho es prohibido por la ley. No pueden ni compensar, ni vender, ni ceder, ni mucho menos embargar la indemnización. Vamos con el inciso B. B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término. Bueno, entonces son 6 meses. El promedio de los últimos 6 meses, ahí se va a sacar el salario promedio y así nos va a pagar el patrono ese mes que le corresponde por cada año laborado. Continuamos. C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencia, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Ya vimos las suspensiones. Inciso D. D. Es nula ipso iure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la invalidez. Inciso E, por favor. E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que, devengando desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Este es lo que yo le digo que el Congreso debería ponerle atención porque es muy confusa la norma. Pero lo que está indicando aquí es de que si nosotros tenemos algún tipo de pensión por seguro, ya sea por enfermedad, por vejez o invalidez, no nos deberían de pagar el tiempo servido. O sea, y esto es ilógico, pues porque la indemnización es totalmente diferente a un servicio que tiene el Seguro Social en cuanto a la previsión social, ¿sí? Ya sea la invalidez, la vejez o bien la enfermedad. Continuemos. Si la pensión que cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuaría que conforme la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El Bueno, trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se ve imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si disfrutándolos,
únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto, el patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Son los artículos que tienen que reformar, que no están bien claros ni precisos en cuanto a hablar del seguro social. Lo que debe quedar claro es que por cada año de servicio trabajado nos deben de pagar una indemnización. Ya sea si nosotros llegamos por invalidez, no importa, que nos retire el IX con la pensión de invalidez o vejez o sobrevivencia en caso de las mujeres cuando se quedan solas, pero ahora pues ya también aplica para los hombres, pero lo interesante es de que la modificación es urgente porque pues es un artículo que muchas veces se trata de enredar para no satisfacer las prestaciones de un trabajador. Ahora sí veremos el indirecto. 77 y 78 es despido directo. El patrón nos despide. El indirecto es cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. Claro, aquí están las causales por las que nosotros podemos dar nuestro despedido. En el artículo 79 del Código de Trabajo dice, son causas justas que facultan al trabajador a dar por terminado su contrato sin responsabilidad de su parte. Bueno, eso significa que es por estas que vamos a leer, el patrón no debe pagarnos a nosotros la indemnización, ¿sí? Las renunciables las tiene que pagar, que renunciemos, a que nos retiremos, lo que sea, nos la va a pagar. Solo estamos hablando de la indemnización. Y si esto va a tribunales, nos debe pagar título de daños y perjuicios hasta un máximo de 12 meses de salario. Entonces, aquí ya tenemos en qué caso nosotros los trabajadores podemos dar por despedidos. Por eso el 79 arriba de llevar la palabra despido indirecto. Despido indirecto. Bueno, inciso A. Cuando el patrono no le pague su salario completo que le corresponda. A ese motivo para que nuestros trabajadores nos demos por despedidos y nos tendrá que pagar indemnización y prestaciones de ley. En la fecha y lugar convenidos o acostumbradas, queda salvo las deducciones autorizadas por la ley. B. Cuando el patrón incurra durante el trabajo en falta de probidad y honradez o que se conduzca de manera abiertamente inmoral o acuda a la injuria, la calumnia o la vía de hecha contra el trabajador. Pero solo está hablando del patrón, ¿no? En este caso el patrón. Pero miren el inciso C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo, o una de las personas que viven en casa del primero, cometa con autorización o tolerancia del patrono alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Ese es el motivo, precisamente para el despido, para que no nos demos por despedidos. Vamos con el inciso D, por favor, Estefan. Inciso D. D dijo, ¿verdad? Sí. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Sigamos. E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos sean imposibles la convivencia y armonía por el cumplimiento del contrato. Bueno, solo está hablando que el patrono o su representante, ¿verdad? Acudan a la colina, ya sea a la calumnia, a la injuria, a la vía de hecho, ya sea dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, ¿sí? Vamos con el F. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Muy bien.
Bien interesante aquí, más que sea en el trabajo de casa particular o trabajo doméstico, ¿sí? Cuando el patrón, un miembro de su familia, ¿sí? Esté atacando por alguna, o sea, que tenga una enfermedad contagiosa y siempre que el trabajador deba permanecer ahí, pues si quiere casa particular, va entonces es un motivo para darnos por despedido, ¿sí? O sea, una familia enferma de una enfermedad contagiosa, y lo llamamos la tuberculosis, ¿sí? En ese momento lo que dice la ley es que nosotros nos podemos dar por despedidos. Vamos con el siguiente, por favor. G. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas al lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumple con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Digamos. H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que ahí se encuentren. Y cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66. Continúa. J. J. El patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiera ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba puede volverlo a su cargo original si establece la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciera en forma temporal, en virtud de circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Bueno, entonces estamos ahí. Continuamos. Aquí creo que no vamos a detener mucho. Bueno, está bien. K. El patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. La regla que contiene el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores. Esto es en caso de las acciones penales, ¿sí? Entonces, vean, pues, el 79 es donde nosotros nos vamos por despedidos, ¿sí? Nosotros nos vamos por despedidos. Es el despido indirecto. Directo es cuando el patrón nos despide, indirecto es cuando el patrón incumple todas estas normas, está en el 79, nosotros ahora nos vamos a dar por despedidos, ¿sí? Y siempre hay una regla en el artículo 80, ¿sí? Bueno, nosotros nos dimos por despedidos y claro, le tenemos que notificar también por escrito al patrono que estamos entregando el cargo porque definitivamente él infringió una de las disposiciones que le dimos lectura del 79. Él tiene derecho, por ejemplo, a recurrir y emplazarnos a nosotros para que le demostremos la causa justa que nosotros imputamos. Y para eso, tengo que ver con el artículo 262 del Código de Trabajo, tiene 30 días hábiles. Artículo 80 del Código de Trabajo dice: la terminación del contrato conforme uno o varias de las causas señaladas en el artículo anterior, o sea, en el 79, que es el despido indirecto, constitutiva de despido indirecto, surte su efecto desde que el trabajador le comunique al patrono, debiendo en este caso cesar inmediata y efectivamente el desempeño de su cargo. El tiempo que se utiliza en la entrega no se considera comprendido en la relación laboral, pero sí lo tiene que pagar, ¿eh? Pero el patrón no debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario de que éste le corresponda. O sea, ¿se acuerdan? Hablamos aquí del periodo de prueba, si resulta que tenemos más de 5 años y van a nombrar otro, esos 30 días que nosotros nos quedemos mientras el otro conoce lo que nosotros ejecutamos, eso lo debe pagar el patrón. Claro, ya nos va a corresponder como parte de la relación laboral, pero sí lo debe pagar como tal, ¿sí? El tiempo que utilice en la entrega no se considera comprendido entre la relación laboral, pero el patrón no debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario a que éste le corresponda. En el supuesto anterior, el patrón no goza el derecho de emplazar al trabajador
ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra la prescripción, que es el que son 30 días, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrón no prueba este último en los casos de los contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagar el importe del preaviso, es lo que estamos hablando, la indemnización o, perdón, daños y perjuicios que vamos a pagar porque no ejecutamos el preaviso y los daños y perjuicios que haya causado según la estimación prudencial que van a hacer dichos tribunales. Si se trata de contratos a plazo fijo o hora determinada, el trabajador debe justificar, satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84. Bueno, lo que quiere indicar aquí de que nosotros nos dimos por despedidos, se emplaza al patrón, el patrón tiene 30 días para que nosotros le demostremos que efectivamente incumplió unas normas contenidas en el artículo 79, pero si el patrón no llega a demostrar que efectivamente fuimos nosotros, entonces va a ponerle el importe del preaviso, o sea, nos va a demandar para que le pagamos el importe del preaviso y además nos va a demandar por daños y perjuicios. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza así mismo el derecho de demandar al patrón antes de que transcurra el término de prescripción, que también son 30 días, al pago de la indemnización y demás prestaciones legales que procedan. Bueno, ahora, por cómo termina un contrato por disposición de la ley. Veamos lo primero, a plazo fijo. Artículo número 86, incisos A y B del Código de Trabajo. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad de las partes, o sea, ninguno va a tener las partes, ni nosotros vamos a ir trabajando, ni vamos a dar preaviso, ni tampoco el patrón tiene por qué pagarnos la indemnización por el vencimiento de plazo en los contratos a plazo fijo, o bien la conclusión de la obra, o bien por disposición de la ley. En el artículo 78, que estamos hablando del trabajo del barco, o sea, las vías navegables y el mar, dice que el contrato de trabajo puede ser a plazo fijo o por viaje. En este caso, la duda acerca de la duración del contrato de embarque debe extenderse que concluya al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. En el artículo número 171, aquí están los efectos de un contrato a plazo fijo y determinado sin justa causa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a indicar el artículo es de que se va a tener que pagar la indemnización y las demás prestaciones de ley. Bueno, ya con eso terminaríamos nosotros los que son el despido directo y el despido indirecto, ¿sí? Y vamos a entrarle entonces a lo que es ya vimos el 77, que es el despido directo, el 78, que son los efectos del despido directo, que es el que el patrón no ejecuta. Vimos el 79, que es el despido indirecto, donde nosotros trabajadores nos damos por despedidas. Y vimos el 80, que precisamente también son las consecuencias que tenemos que pagar nosotros en un caso el patrón no demuestre que nosotros retiramos sin causa justificada y que era totalmente falso lo que indicábamos. El artículo 80, creo que ya leímos lectura, ya leímos lectura. Vamos a leer ahora, bueno, no sé, todavía no vamos a ir en orden. Entonces, por favor, causas involuntarias de terminación de un contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son? La muerte del trabajador. Esa es involuntaria, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? 2. La fuerza mayor o caso fortuito, la insolvencia, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, la incapacidad o muerte del patrón. Esas dos causas nos dan por terminado involuntariamente un contrato de trabajo, ¿sí? O sea, no era que el patrón, el trabajador se quisiera morir, ni tampoco el patrón. En esos casos, acá damos por terminada la relación laboral, pero sus efectos los tiene, ¿sí? Sus efectos los tiene. O sea, siempre hay que pagar las prestaciones irrenunciables y en el caso del trabajador, si llega a fallecer, por supuesto, nuestros descendientes, nuestra esposa, nuestros hijos, tienen derecho precisamente al pago de prestaciones que nosotros le llamamos post-mortem, ¿sí? Post-mortem. Vamos a leer la última parte, vamos a leer todo el artículo del 85 para que nos quede grabado, por favor. Por favor, Estefan. Artículo 85. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean
sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos, o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud del ordenado por el presente código o por disposiciones especiales como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. A. Muerte del trabajador, En en ese cuyo caso, pues por supuesto no se la paga al trabajador. Ah, son sus herederos. Son las prestaciones post-mortem. Leámoslo para que nos quede grabado. A. Muerte del trabajador, en cuyo caso si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses, si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores, y de 10 meses si fueran empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización deba cubrirle el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. En el supuesto de las prestaciones otorgadas por el instituto, en caso de fallecimiento del trabajador, sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir, en la forma indicada, la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social, por medio de los atestados del registro civil o por cualquiera otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requieran las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes, pero en la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente. Bueno, pero espérate. Esa es una regla general, es una regla que tiene el código, que en caso de fallecimiento del trabajador, pues los herederos podemos hacer la reclamación. Pero no necesitamos un trámite, no, basta demostrar nada más de que los documentos para acreditar que si era la esposa son los hijos, para que no nos pueda pagar. Y si no, en todo caso, pues tramitarla a través de una vía incidental, o sea, lo más rápido que se pueda para poderle pagar a la esposa. Vamos al inciso B. Inciso B. La fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa o la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores de importe de 2 días de salario ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta, fundamentalmente, la capacidad económica de la respectiva empresa en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84 en el caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Bueno, esto procede únicamente en caso de insolvencia o de quiebra de la empresa, y cuando se habla de estos porcentajes. Pero se demuestra de que no es cierto que esté en quiebra, pues hay que pagar conforme con la ley, un día de servicio, un día por cada año de servicio, un mes de salario, ¿sí? Causas que ponen fin a los contratos de trabajo sin responsabilidad de las partes. Volvemos a repetir, ¿sí? Pues, de conformidad con los que estipula la ley, por consentimiento, por se venció el plazo o porque terminó la obra. Terminación ilegal de los contratos individuales de trabajo.
En el artículo número 151 habla: se prohíbe a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia que gozan de inamovilidad. ¿Cuál es el problema acá? De que nos pueden despedir y se han dado casos de despido. Por eso, el despedir a una trabajadora sin cumplir con los requisitos que establece la ley, por supuesto, es una terminación ilegal de un contrato de trabajo. Hay que acordarnos, si ya lo platicamos, de que, por favor, en caso de gravidez, en caso de embarazo, en periodo de lactancia, si usted es abogado, debe de defender a la trabajadora, debe asesorarla en el sentido que no procede el pago de prestaciones laborales, sino la reinstalación. La reinstalación. Y el patrono la tiene que despedir acudiendo a través de los medios de los incidentes, o sea, tiene que acudir precisamente para poder justificar la causa y hasta que tenga autorización judicial la puede despedir, ¿sí? Vamos ahora entonces con el artículo 120. ¿Te su formación de sindicatos? Este es el segundo caso. Los patronos pueden despedir porque nosotros formamos un sindicato, pero ¿qué pasa? Nosotros los abogados de los trabajadores, si estamos asesorando a este grupo de trabajadores que quieren formar un sindicato, tenemos que ir exactamente no a pedir el pago de prestaciones e indemnización, sino a pedir el derecho de reinstalación por la inamovilidad que gozan 20 trabajadores que quieren formar un sindicato, precisamente, que está un sindicato en formación. Luego habla de los miembros del comité ejecutivo. Cuando exista un miembro del comité ejecutivo o bien del consejo consultivo, ellos gozan de inamovilidad. Si lo despiden, nosotros tenemos que pedir no el pago de prestaciones e indemnización, sino la reinstalación. Y por último, el 380, ¿sí? Que una vez una empresa esté emplazada, no nos puede despedir si no tiene autorización judicial. Y en el caso de lo despiden, pues no procede que nosotros reclamemos indemnización, sino su reinstalación. Eso es lo que dicen estos artículos. Ahora veamos el artículo 87. Documento que dicta la terminación de un contrato de trabajo. Artículo 87. ¿Qué pasa cuando terminamos la relación laboral? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, lo que va a suceder es de que cuando terminamos la relación laboral, los patronos tienen la obligación de extenderle un documento al trabajador. Ese es, por favor, que no se les olvide. Artículo 87 del Código de Trabajo. A la expiración, o sea, a la terminación de todo contrato individual de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente fecha de su entrada y salida, o sea, su relación laboral, clase de trabajo que ejecutó y salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo de pago. Pero, adicionalmente, nosotros los trabajadores podemos pedir, y dice, si el trabajador lo desea, debe pedir también el certificado que debe contener, la manera como trabajó. Es que esto es importante, ustedes, para que el día que pidan referencias, si ellos un documento que, por ejemplo, fue por reorganización, no puede decir otra cosa, más que fue por reorganización. Entonces, pero nosotros debemos de pedir esa certificación. ¿Qué debe contener? Cómo ejecutamos nuestro trabajo, la manera que nosotros trabajamos. Y dos, la causa o causas de nuestro despido. ¿Por qué nos despidió? La negativa por parte del rector de extender la constancia de trabajo producirá un efecto de sanción contenida en el artículo 276 del Código de Trabajo, inciso F. Ahí vamos a encontrar todas las multas, sanciones que le imponen a los patronos cuando se incumple una norma, dependiendo si es preceptiva o es prohibitiva. Ahora, ¿a qué prestaciones tenemos derecho? Bonificación, incentivo, vacaciones, bonificación anuales para trabajadores del sector privado y público y el aguinaldo. Aquí sí lo voy a pedir, por favor, ¿quién más nos apoya? Lo elegimos nosotros. Por favor, Lisa, léete lo que está en pantalla, bonificación, incentivo. Bonificación e incentivo. Artículo 1. Decreto número 37/2001 del Congreso de la República. Se crea a favor de todos los trabajadores del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad en que se desempeñen.
una bonificación incentivo de 250 quetzales que deberá pagar a sus empleados junto al sueldo mensual devengado, en sustitución de la bonificación incentiva a que se refieren los decretos 78-89 y 7-2000, ambos del Congreso de la República. Bueno, toda la bonificación incentiva es en su base legal. Son 250 quetzales mensuales que nos deben de pagar a todos los trabajadores, ya sean del sector privado o bien sean del Estado. Eso nos lo pagan. Vamos a decir el artículo 2 de la bonificación incentiva, que es el decreto 37-2001 del Congreso de la República. Vamos, por favor, Melissa, ¿qué es el artículo 2? Artículo 2, decreto 37-2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales la bonificación mensual a favor de todos los trabajadores del organismo ejecutivo, presupuestado con cargo a los renglones 011, personal permanente, 021, personal supernumerario, 022, personal por contrato y 031, jornales, otorgando a través del Acuerdo Gubernativo 66-2000 de fecha 26 de enero del 2000, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Bueno, ahí está, ¿quiénes nos tienen que pagar los 250 de bonificación incentivo? Artículo número 3, por favor. Artículo número 3, decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales el bono mensual a favor de los pensionados, otorgado mediante decreto número 3-2000, reformado por el decreto número 36-2000, ambos del Congreso de la República, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Miren qué interesante, porque también los pensionados tienen derecho a la bonificación incentivo. Este está contenido en el artículo 3 del decreto 37-2001 del Congreso de la República. Y miremos, por favor, también a esta clase de trabajadores. Artículo 4, decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se crea una bonificación mensual de 250 quetzales para todos los trabajadores de las entidades descentralizadas y autónomas presupuestados por cargo a los renglones 011, personal permanente, 021, personal supernumerario, 022, personal por contrato y 031, jornales. Ahí estamos. Entonces, a todos prácticamente nos corresponde los 250 de bonificación incentivo. Vacaciones. Por supuesto, lo vamos a ver, pero aquí solo pusimos lo más interesante. Primero, para tener derecho a vacaciones debemos de haber trabajado 150 días. Esa es una regla, ¿oye? Para tener derecho a vacaciones debemos de haber trabajado 150 días. Ya quedamos de que no se pueden dividir, que las vacaciones, por favor, es para todos, sin excepción. Trabajo casa particular, trabajo de familia, todos debemos de vengar el salario mínimo. Veamos qué dice de las vacaciones el artículo 130 del Código de Trabajo. ¿Quién más nos ayuda aparte de Melissa? No quieren colaborar. Pablo, por favor, Pablo. El artículo 130 de vacaciones, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 130, Código de Trabajo. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas del inciso C y D del artículo 82. Continuamos el siguiente. Artículo 133, segundo párrafo, Código de Trabajo. Cuando el trabajador cese su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o de adquirir el derecho a un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Bueno, las vacaciones las vamos a ver en la siguiente clase. No son compensables, no se pueden dividir, y para tener derecho debemos de haber tenido laborados 150 días, ¿sí? Vemos en la bonificación anual. Vamos a ver, ahí nos quedamos un poquito aquí con Pablo. Mira lo que está en pantalla, bonificación anual. Ok, licenciado. Ok. Artículo 1.
Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, Decreto 42-92 del Congreso de la República. Se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, el pago de sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devenga el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual, que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. Bueno, únicamente es del salario ordinario, ¿eh? Solamente el salario ordinario, o sea, la bonificación que nos pagan todos los meses en el mes de junio es únicamente el salario ordinario, no incluye el extraordinario, solo el ordinario. Vamos a que es el artículo número 2 y el 3, por favor. ¿Seguimos, Pablo? Ok, licenciado, disculpe. Gracias. Artículo 2. La bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes para los trabajadores que hubieran elaborado el servicio del patrono durante un año interrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuera menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo elaborado. Artículo 3. La bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el 1 de julio inmediato anterior y la fecha de terminación. Bueno, aquí está que nos corresponde un mes de salario ordinario, el 100%, cada vez que cumplamos nosotros un año en el mes de julio. ¿Sí? Aquí está. ¿En qué fecha se paga? En la primera quincena del mes de julio. Esa es su obligación para todos los patronos. ¿Sí? Veamos hoy el aguinaldo. ¿Sí? El aguinaldo. Seguimos con Pablo. Veamos que es el artículo número 1 y número 2 de la ley reguladora de la prestación del aguinaldo para trabajadores del sector privado. Ok, licenciado. Artículo 1. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente el concepto de aguinaldo, el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual, que estos devengan por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Pero seguimos con el salario ordinario, para que les paguen el aguinaldo, ordinario, y nos corresponde el 100%. Artículo número 2. Artículo número 2. La prestación que se refiere al artículo anterior deberá pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el 50% restante en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Las empresas o patronos particulares que por convenios, pactos colectivos, costumbre o voluntariamente cubran el 100% de la prestación del aguinaldo del mes de diciembre no están obligados al pago de ningún complemento en el mes de enero. Pues, bueno, ahí lo que estamos es, ya ahora como regla todos los pagan en el mes de diciembre. Sin embargo, pues hay quienes todavía, pues, porque la ley se los permite, pagar una parte en el mes de diciembre y la otra en enero. Pero quería regresar, estamos hablando del 100% siempre el salario ordinario y extraordinario. Bueno, hasta ahí terminamos, no, todavía no nos siguen, ¿no? Bueno, ahí terminaríamos la parte de la terminación de los contratos. Entonces, por favor, tenemos primero la definición, luego tenemos en el 77 el despido directo y el 78 sus efectos. En el 79 el despido indirecto, nosotros trabajadores nos damos por despedidos, y el 80 también tiene todo lo relativo a los efectos. En el artículo 80 son los efectos del despido indirecto, o sea, cuando nos damos por despedidos. El 81, pues ya hablamos de que es lo relativo a la renuncia y con qué antelación tenemos que presentar. El 82, no, el 81, perdón, es de la prueba, que únicamente es de 2 meses, ¿sí? Que esa es una causa que espere que no pasemos el periodo de prueba, pues el patrón nos puede pedir sin responsabilidad de su parte, no tiene que pagarnos indemnización. Y luego, pues el 82, que ya se refiere precisamente al pago de prestaciones post mortem, y el 84 igual, el 83 es los preavisos, dependiendo del tiempo que nosotros hagamos, pero está laborando, el 85, que es el 85,
Sí, el 85 está hablando, no sé si bien leímos lectura, ¿verdad? Sí, leímos lectura. Que estamos hablando nosotros de la parte post-mortem, ¿sí? Perdón, ahí está la causa post-mortem, los contratos de trabajo, quiénes son nuestros herederos y están las reglas que rigen, ¿sí? En el 84 estamos hablando la terminación del contrato de plazo fijo, obra determinada. En el 83 el aviso de nuestra renuncia. El 82 la indemnización por despido injustificado. Ya puede ser directo o indirecto, la cosa es que es injustificado por parte del patrón. Entonces ya con eso terminaremos esta parte de la terminación. El lunes, si Dios quiere, pues ya vamos a aprovechar ver el tema de la jornada de trabajo. El viernes terminamos con el salario y pues ya estamos listos para el día del examen. Únicamente quería preguntarles cómo vamos con el trabajo. El día de hoy pues tenemos buenas preguntas, miren, buenas preguntas de la terminación de los contratos de trabajo. Yo creo que quienes no lo han elaborado, pues ahí tienen bastantes elementos para poderlo hacer, ¿sí? Y quisiera preguntarles si hay alguna duda respecto al tema del trabajo que debemos representar. No sé si están por ahí los coordinadores. ¿Están con los coordinadores? ¿Para qué lo preparas y no te lo tomas? Sí, Lick. Ah, bueno. Sí, Lick. ¿Qué plazo dejaron para entregar el trabajo? Para hoy a las 11:59, Lick. Bueno, por favor, que no se les olvide que tenemos varios documentos. No sé si les delegaron por documentos, pero hoy terminamos la terminación. Yo quisiera que, por favor, quien no lo ha hecho, tiene todo el tiempo para poderlo hacer, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a terminar la clase unos minutos antes para que usted pueda tomarse el tiempo y comenzar a hacer. Hoy mismo, si usted no tiene, hoy tiene suficientes elementos. Tiene que hablar del aguinaldo, de la obligación de incentivo, de la obligación para el sector privado y público y de las vacaciones. Solo ahí tiene para sacar sus preguntas y poderlas incorporar. Nosotros les queremos comentar que hoy al grupo le enviamos 100 preguntas, más o menos, para que ellos puedan también incorporarlas a este cuestionario. Dime, Flor. Sí, licenciado, se le hizo la salvedad de que tenía que ser de los 5 documentos que se les envió. Se dividieron los 5 documentos entre todos los alumnos para que abarcara todo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Entonces, por favor, yo les encargo pues que todos trabajemos. Yo voy a tomar en cuenta, sí, voy a tomar la decisión hasta el día del examen, después de que examine, si ponemos 3 puntos por este trabajo y 2 por asistencia, o a la inversa. Pero lo voy a tomar esa decisión después del examen, ¿no? Voy a ver primero qué notas tienen y dependiendo de eso, pues lo vamos a hacer. Siempre pensando en el indulto por estudiante, ¿va? A favor de ustedes. Pero por favor, no deje de hacer, por favor, estas preguntas. Es algo sencillo, algo donde usted no necesita tanto sacrificio y puede cumplir. Y agradecerle al grupo, yo quiero pedirles al grupo que, no sé si como estén de tiempo, yo quisiera que nos reuniéramos o que en forma virtual nosotros nos platicáramos, aunque yo sé que hay un grupo, para poder ya comenzar a depurar y hacer el cuestionario. Nada más quisiera ver como cuántos alumnos nos han estado apoyando con las preguntas. No tenemos todavía ese dato. Lick, falta que suban la mayoría sus preguntas. Un ejemplo que le puedo dar es que hay 120 asignadas y solo 12 han subido las preguntas. Bueno, jóvenes, un poco más. les encargamos, por favor, tienen todo el tiempo. Hoy mismo lo que platicamos, de ahí usted extraerlas a quienes tocó esta parte, ¿sí? Pero hagámoslo, por favor. No pierda estos puntos, pero estos puntos, de hecho, también no se le olvide que el cuestionario es una parte bendecida a toda la clase, porque es un cuestionario general que debemos extraer las preguntas del examen. Así de que, pues estamos apoyando, pero necesitamos que usted también trabaje. Ya debería haberse las enviado a todos, ¿eh? Pero imagínense, únicamente 12 alumnos, es bastante pobre la llegada, pero esperamos de que hoy... Por dar un ejemplo, Lick, en otras filas ya hay 30 alumnos de 100 que están asignados, pero también hay que tomar en cuenta que no sé si todos están de verdad inscritos en el curso, porque
algunos solo entran de oyentes debido al... Ah, sí, pero en eso tenés razón. ¿Ibas a decir algo, Flor? Sí, únicamente para hacerle la salvedad de que los 120, no los 120 tienen que subir la tarea, o sea, están divididos por filas y de esas filas tal vez son como 20 personas las que van a trabajar por cada documento. Entonces, aparecen asignados porque pues se asignó toda la clase, pero de esa asignación, quizá 20, 25 son las personas que van a trabajar de un documento y así. Entonces, por eso se fue dividiendo. Muy bien, no, muy bien, está bien. Yo me voy a coordinar con ustedes y yo voy a tomar un tiempecito mañana para platicar un rato con ustedes, ¿eh? De manera que ese documento lo tengamos ya listo, más tardar el día lunes o martes. Yo tengo que elaborar el día miércoles el examen y ya estamos listos con el documento para poder estudiar. ¿Sí? Muchas gracias a todo el grupo que nos está apoyando y a ustedes como alumnos. Pero gracias también por apoyar, porque es de una manera pues, que todos nos apoyamos y creo que en eso pues aprendemos el derecho laboral, miren todo lo que aprendimos hoy y adicionalmente pues también estamos colaborando con el grupo. Despido directo cuando el patrón nos despide. Despido indirecto cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. ¿Dónde está el despido directo? Artículo 77. ¿Dónde está el despido indirecto? Está en el artículo 79 del Código de Trabajo. Así de que, por favor, de repente si pueden enviar la asistencia para que la tengan ahí y se llevan. Bueno, por favor, esos dos términos sí que no se nos olvide. Despido directo, el patrón nos despide. Indirecto, nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. Claro, tienen que ver las causas del 77 y las causales también que determina el artículo 79. En ambos casos se emplaza patrón o trabajadores dependiendo y hay tiempo de prescripción. En ambos casos, el patrón tiene 30 días para reemplazarnos a nosotros y que le demostremos la causa por la que no debemos ser despedido. Y en el despido directo, nosotros tenemos el derecho de emplazar en 30 días al patrón para que nos demuestre la causal que nos aplicó por el despido. Y en el caso contrario, nos debe pagar una indemnización y si vamos a tribunales, a título de daños y perjuicios, hasta 12 meses de salario. ¿Sí? La indemnización. Las prestaciones, por favor, son irrenunciables. Esas las tiene que pagar porque usted renuncie, porque usted termine su plazo fijo, por cualquier circunstancia, son prestaciones irrenunciables. Bonificación incentivo, bonificación para el sector privado y público, que es el famoso bono 14, aguinaldos y vacaciones. Esas las paga porque son irrenunciables, ni siquiera nosotros trabajadores podemos renunciar a ellas. Así de que no se nos olvide eso como regla general. Lo que estamos discutiendo con el despido directo e indirecto es exactamente lo relativo a la indemnización, ¿sí? Se vuelve complicado cuando los patronos, por una u otra circunstancia, dejan de que esto llegue a tribunales. Ahí se complica porque le incrementa hasta 12 meses de salario, el salario que denegaba el trabajador. Imagínense, el hecho que no le pague el patrón o el trabajador y tenga que ir a tribunales, le va a tener que pagar todo un año de salarios a título de daños y perjuicios. Y adicionalmente las costas, que son precisamente honorarios que están denegando los abogados que defienden a los trabajadores. Eso es sumamente importante. Ahora las costas judiciales que sí se practican en Guatemala. Lo vamos a dejar ahí, un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Dime, Flor. Perdón, Link, por lo que escuché, no sé si los coordinadores nos teníamos que reunir con usted o escuché mal. Si no lo hacemos virtual, ¿oíste? Yo le voy a decir si lo hacemos mañana o el día lunes. Solo nos quedaría pendiente lo de la hora, ¿verdad? Sí, yo les escribo. Ok, gracias. Va, Flor. Bueno, jóvenes, un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el día lunes con el tema de las jornadas de trabajo y el día viernes terminamos con el salario. Un fuerte abrazo. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Licenciado, que tenga una buena tarde. Se cuidan. Adiós.